Hola a todos, ¿cuánto tiempo sin estar por aquí XD? Ya me hacía falta volver a subir algún vídeo, simplemente no se me ocurría nada que subir, pero bueno, desde ahora comenzaré a estar nuevamente activo por aquí. Bueno, como no se me ocurría otra cosa que subir al canal, pensé que sería bueno comenzar o mejor dicho, empezar la serie que tanto he anhelado hacer. Si bien, ya he subido los SCP características y comportamientos, 1, 2 y 3, que como lo dije también en esos vídeos, eran o provenían de un post de Taringa, pues obviamente ese no es el fin de los mismos. Archivos clasificados sobran a gran escala, llegando a ser unos 2999 especímenes diferentes, yo comenzaré a subirlos todos. ¿Qué? No tiene nada de malo XD, si sé que es algo exagerado querer subir todo eso acá en mi canal, y por eso espero por lo menos llegar a los primeros 99 archivos, o sea, llegar a completar la serie 1. Bueno, sin más atrasos, comenzamos. Primero que nada, ¿qué es un SCP? Los SCP son archivos de registro sobre elementos encontrados alrededor del mundo, los cuales han sido clasificados y contenidos dentro de instalaciones seguras para evitar cualquier riesgo. La clasificación de dichos elementos es la siguiente. Safe. Seguro, no representa peligro aparente. Euclid. De comportamiento variable, potencialmente peligroso. Keter. Elemento de extrema precaución, comportamiento violento. En espera de clasificación. Acceso bloqueado. Información sobre este espécimen es totalmente desconocida. SCP número 002. The Living Room. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. El SCP-002 debe permanecer conectado a una fuente de alimentación adecuada en todo momento, que en lo que parece ser un modo de recarga. En caso de corte de energía eléctrica, la barrera de emergencia entre el objeto y la instalación se va a cerrar y el área debe ser evacuada inmediatamente. Una vez que se restablezca la energía de las instalaciones alternando las ráfagas de rayos X, la luz ultravioleta debe ser estroboscópica a la zona en donde se encuentra el SCP-002, y vuelva a colocarse a la fuente de alimentación y al modo de recarga. El área de contención debe ser mantenida a una presión de aire negativo en todo momento. El equipo de contención debe estar compuesto de 2 personas. Los miembros están obligados a estar a menos de 20 metros de la área de contención del SCP-002. El personal debe mantener el contacto físico entre sí en todo momento para confirmar que haya otra persona presente en forma de percepción, ya que pueden ser opacadas, cegadas o influenciados por la proximidad al objeto. Ningún miembro del personal por debajo del nivel 2 está permitido adentrarse al cuarto de contención del SCP-002. Este requisito no es obligatorio a través de la autorización por escrito de 2 administradores fuera de las instalaciones de nivel 5. Si algún personal de comando emitió dicha renuncia, debe ser acompañado por al menos 5 personas de nivel 3. El personal de seguridad del cuarto de contención debe de poseer un tiempo de contención y protección dependiendo de su nivel y rango durante el contacto. Después del contacto, personal de mando será escoltado al menos 5 kilómetros del SCP-002 para someterse a 72 horas de cuarentena y evaluación psicológica. Si se considera apto para su reincorporación al servicio por parte del personal de psicología, el rango y la habilitación de seguridad se pueden restaurar cuando expira su tiempo de cuarentena.
Descripción del SCP-002. Consulte el informe de Mulhausen documento número 000236003 para más detalles relacionados con el descubrimiento del objeto. El SCP-002 se asemeja a un tumoral, el crecimiento carnoso con un volumen de aproximadamente 60 metros cúbicos. Una escotilla de válvula de hierro por un lado lleva a su interior, lo que parece ser un apartamento estándar de bajo alquiler de tamaño modesto. Una de las paredes de la habitación posee una sola ventana, aunque no hay tal apertura es visible desde el exterior. La sala contiene muebles que, en un examen minucioso, parecen estar esculpidas en hueso, cabello, tejido, y varias otras sustancias biológicas producidas por el cuerpo humano. Toda la materia probada hasta ahora muestran secuencias de ADN independientes o fragmentados para cada objeto en la habitación. Referencia. A la fecha, el SCP-002 ha sido responsable de las desapariciones de 7 personas. Hasta hoy en día el SCP-002 cuenta con 2 lámparas, una alfombra, un televisor, una radio, un puff, 3 libros en un idioma desconocido, 4 juguetes para niños, y una pequeña planta en maceta. Se han realizado pruebas con una gran variedad de animales de laboratorio incluyendo primates superiores, los cuales no han logrado provocar una respuesta en el SCP-002. También se ha realizado con cadáveres y no producen ningún efecto. Cualquiera que sea el proceso, el sujeto solo utiliza a seres humanos vivientes para convertirlos en materia orgánica para sus amueblados. Informe de Mulhausen. El sujeto fue descubierto en un pequeño cráter en el norte de Portugal, donde golpeó a la Tierra desde la órbita. Encerrado en una cáscara de roca gruesa, el exterior carnoso del objeto fue expuesto por el impacto. Un agricultor nativo que llegó al sitio de impacto, reportó sus hallazgos al anciano de la aldea. El asunto ganó la atención de la fundación cuando un agente de nivel 4 publicado en la zona detectó una pequeña anomalía radiactiva generada por el objeto. Un escuadrón de recolección del personal de seguridad de los CPS dirigidas por el general Mulhausen, fue inmediatamente enviada a la zona en la que rápidamente se aseguraron. El objeto ya contenido en recipiente grande, realizaron pruebas iniciales con los sujetos reclutados en el pueblo cercano. 3 hombres fueron individualmente a adentrarse a la estructura. Posteriormente desaparecieron. Al descubrir esta propiedad mortal del sujeto, el general Mulhausen emitió una orden de terminación de nivel 4A. Durante la preparación para el transporte, 4 agentes de seguridad de los CPS se introducieron inexplicablemente dentro del objeto, en el que también desaparecieron inmediatamente. Tras la inspección, parecía como si dentro del objeto habían crecido varios muebles nuevos y estaba empezando a parecerse al interior de una habitación de apartamento. El general Mulhausen inmediatamente ordenó la requisición de varias clases. 3 trajes especiales para los miembros del equipo de seguridad restantes, quienes procedieron a levantar el contenedor en un buque de carga en espera de transporte a la instalación de contención SCP. Tras la terminación del general Mulhausen, el SCP-002 fue reasegurado por el personal de los CPS y puesto en confinamiento especial en un lugar clasificado, donde reside actualmente. Al personal de mando con autoridad por debajo del nivel 2 se les ha negado el acceso al contenedor del SCP-002 sin la aprobación previa de al menos 2 miembros del personal de comando nivel 5 después del incidente denominado Mulhausen. SCP número 003. Biological Motherboard. Clasificación: Euclid. Procedimientos especiales de contención. El SCP-003 debe mantenerse a una temperatura constante de no menos de 35 grados Celsius e idealmente mantenerse por encima de los 100 grados Celsius. En caso de pérdida total de energía, el personal asignado deben utilizar su calor corporal para mantener al SCP-003-1 por encima de la temperatura crítica. Todo el personal que hayan estado en contacto físico con el SCP-003-1 deberán informar al personal inmediatamente para la esterilización. El SCP-003-1 no se debe quitar del SCP-003-2, excepto en caso de procedimientos de emergencia detallados anteriormente. Cualquier cambio significativo en la actividad de la runa del SCP-003-2, incluyendo patrón, frecuencia o color, debe ser reportado dentro de las 3 horas después de lo ocurrido. Cese de actividad, la ranura debe ser reportada inmediatamente.
El SCP-003-2 debe ser alimentado a través de la fuente designada generador 003-X en todo momento. Consulte la documentación adjunta para más detalles. Descripción del SCP-003. El SCP-003 se encuentra vigilado por el equipo de visión remota SRV-04 Beta. Ver documentos adjuntos. El SCP-003 se compone de dos componentes relacionados de origen independiente, a que se refiere como SCP-003-1 y SCP-003-2. El SCP-003-1 parece estar compuesta de quitina, pelo, y uñas de la biología desconocida similares a contenido clasificado. Dispuestos en una configuración similar a la de una placa base de un ordenador. Los exámenes han revelado que el SCP-003-1 puede preceder de placas de circuitos más antiguos conocidos por contenido clasificado. El SCP-003-1 se considera sensible pero no activamente peligroso excepto bajo ciertas condiciones. Ver adenda y documentos adjuntos. El SCP-003-1 se encontró en una tablilla de piedra, y el SCP-003-2, en la que reside actualmente. Las runas del SCP-003-2 no son parte de ningún idioma conocido, y posee parpadeos con tonos pálidos. Estos son efectos de la comunicación, interpretables por información eliminada. Los análisis han demostrado que el SCP-003-1 y el SCP-003-2 tienen diferentes orígenes. El SCP-003-2 está controlado por una no biológico ordenador interno, los contenidos de los cuales son en su mayoría inaccesibles sin riesgo de daño hacia el SCP-003-2. El SCP-003-2 es capaz de crear emisiones controladas de radiación, incluyendo el calor del contenido clasificado. Se considera probable que el SCP-003-2 fue creado con el propósito de contener al SCP-003-1. Los métodos que se detallan en el adendum del SCP-003-1 han permitido el acceso a algunos datos contenidos en el SCP-003-2. Mientras que la interpretación no es concluyente, los contenidos pueden referirse a un pasado y o potencial futuro, de algún tipo de clase o evento de reestructuración provocada por el SCP-003-1. El SCP-003-2 contiene una fuente de alimentación interna de información eliminada, que parece haber ido perdiendo poder desde texto oculto antes del descubrimiento realizado por el controlador SRV-04 Beta. Parece posible que el SRV-04 Beta fue contactado deliberadamente por el SCP-003-2 a través de información eliminada. Otras organizaciones también han sido enteradas de la existencia del SCP-003, posiblemente por medios similares. A pesar de esta actividad, el SCP-003-2 no parece ser sensible, basado en información clasificada y su falta de reacción a información clasificada, incluidos los procedimientos M03, Gloria. Cuando el SCP-003 cae por debajo de la temperatura de 35 grados Celsius, ambos componentes reaccionan. En primer lugar, el SCP-003-1 entra en un estado de crecimiento caracterizado por un aumento exponencial en la masa. Este estado de crecimiento consta de dos etapas. En ambas etapas, el SCP-003-1 crea combustibles parcialmente a base de su crecimiento, mediante la conversión de la materia alrededor de ella. Esto sucede a partir de cualquier material inorgánica circundante, incluyendo los elementos atmosféricos. Entonces a la vez también puede convertir cualquier materia orgánica no viva, incluyendo las células de piel muerta, pelo, quitina, esmalte, queratina, y otros materiales biológicos. La primera etapa es la etapa de Fall. La segunda etapa comienza cuando el SCP-003-1 entra en contacto con materia orgánica viviente. En su segunda etapa, el SCP-003-1 puede hacer una pausa lenta, o cambiar su crecimiento, y también volver a procesar los elementos inorgánicos y orgánicos no vivos en estructuras funcionalmente similares, mientras que información eliminada. Mientras que el crecimiento es coherente en la primera etapa, en la segunda etapa su tasa de crecimiento del SCP-003-1 se ve disminuida por un 20 a 90%.
mientras el SCP-0031 permanece en contacto con material orgánico viviente. El porcentaje se determina por la complejidad del organismo o organismos en contacto con el SCP-0031. Segundo, confirmado por las lecturas. Información clasificada. El SCP-0031 parece dedicar una gran cantidad de potencia de procesamiento para el análisis de los materiales orgánicos vivientes. Durante cada una de las etapas de crecimiento del SCP-0031, el SCP-003-2 libera explosiones de radiación que inhiben temporalmente el crecimiento del SCP-003-1 o revierten este crecimiento cuando la temperatura del SCP-003-1 se eleva por encima de los 100 grados Celsius. Emisiones de radiación similares pueden producirse a través de información eliminada. Addendum 003-01. Actuando en información recopilada de análisis lingüísticos de las runas del SCP-003-2. Información eliminada. El equipo de investigación M03, Gloria ha logrado establecer un vínculo entre el SCP-003. Información eliminada. Para el análisis de las funciones. El SCP-003-1 ahora debe ser considerado sensible, y se debe mantener a un mínimo de 1 kilómetro de información eliminada. Y el producto que resulta en todo momento. Addendum 003-02. Una pérdida de potencia del SCP-003-2 ha sido exacerbada por los procedimientos realizados por el M03, Gloria. Por órdenes del 05. Texto oculto. El M03, Gloria continuará procedimientos. Addendum 003-03. Proceso de datos eliminados. Durante este proceso, el SCP-003-1 duplicó su masa y comenzó un rápido crecimiento estructural. Su temperatura de inmediato regresó a los 100 grados Celsius. El crecimiento y aumento de la masa del SCP-003-1 continuaron durante 9 minutos y 6 segundos, momento en el que su aumento sostenido de la radiación fue reducido por el SCP-003-2. En respuesta, el SCP-003-1 vuelve a su estado normal en 3 minutos y 39 segundos. Nuevo crecimiento disuelto en un residuo polvoriento que se recogió para el análisis. Tanto el SCP-003-1 como el SCP-003-2 cesaron toda actividad detectable. El SCP-003-2 no se reanudó su actividad hasta que se conectara a información clasificada. Que al parecer era un tipo de fuente de alimentación externa. Las runas del SCP-003-2 brillaron uniformemente de color gris y no se reanudó su actividad normal durante 3 horas. Luego de esto. Datos eliminados. El SCP-003-2 ya no parece ser capaz de mantener la zona de contención a una temperatura superior a los 35 grados Celsius sin fuente de alimentación externa suministrada por información clasificada. Y también generadores designados 003 y a noveno. Addendum 003-04. El procedimiento detallado en el anexo 003-03 se repitió, y el SCP-003-1 de nuevo entró en un estado de crecimiento. Después de 10 minutos y 13 segundos, el SCP-003-2 una vez más produjo un pico de radiación sostenido que provocó que el crecimiento del SCP-003-1 se detuviera durante 36 segundos y luego se reanuda a su ritmo anterior. Al cuadruplicar su masa, el SCP-003-1 formó una cáscara exterior y un tipo de cuerpo coherente, que inicialmente tomó una forma similar a la de una ofiuroidea. Estrella frágil. De 15 metros de diámetro, incluyendo lo que parecía ser un procesador central de 3 metros de diámetro, órganos de los sentidos formados que parecían escanear el entorno, y convierten parcialmente su área de contención a error en la base de datos. El SCP-003-1 logra violar la seguridad del área de contención, entra en la galería de observación donde 9 miembros del M03, Gloria estaban presentes. El contacto físico con los miembros del equipo provocó que el SCP-003-1 entrara en su segunda fase de su crecimiento. Error del sistema. El SCP-003-1 dejó su crecimiento durante 15 minutos.
El SCP-003-1 luego de lo ocurrido volvió a crecer, y reordenó las partes que componen el centro de su forma a la forma de un humanoide femenina de 3 metros de altura, con tentáculos periféricos cambiando para extruir principalmente su recién formado pelo y columna vertebral. El SCP-003-1 entonces produjo vocalizaciones rudimentarias. Error en la base de datos. Un desconocido, más tarde identificado como acceso denegado, se acercó a la zona de contención comprometido en compañía de un equipo completo de agentes del acceso denegado, afirmando estar actuando por órdenes del 05. Texto oculto. E intento realizar una comunicación con el SCP-003-1. Los agentes del acceso denegado y del M03, Gloria restauraron con éxito el poder del SCP-003-2 y se activaron los generadores de reserva para devolver la temperatura a los 100 grados Celsius. El SCP-003-1 vuelve a su estado normal en 21 minutos y 7 segundos, y se consiguió volver a su contención sin incidentes. Los 9 miembros del M03, Gloria afectados por SCP-003-1 se encontraron después de ser físicamente ilesos, sin efectos residuales además de traumas psicológicos menores. Los materiales convertidos de la antigua zona de contención del SCP-003 no se disuelven y son ahora objeto de análisis. Adendum 003-05. A la luz del incidente anterior, el grupo del 05 texto oculto. Error en la base de datos. Por decisión conjunta del 05. Texto oculto. El 05. Texto oculto. Y el 05. Texto oculto. Todos los procedimientos del grupo M03, Gloria se han suspendido indefinidamente. SCP número 004. The 12 Rusty Case and the Door. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Al manipular objetos del SCP-004-2 a través del SCP-004-13, el procedimiento adecuado es vital. Los artículos no se permiten fuera del sitio de almacenamiento si no van acompañados por 2 miembros del personal de nivel 4 de seguridad. Bajo ninguna circunstancia se debe tomar ningún otro componente del SCP-004 a través del SCP-004-1. Los efectos de este modo, aunque se desconocen, y el costo actual de la experimentación provoca una investigación poco práctica. Si alguno de los objetos contenidos en el SCP-004-1 crean alguna ruptura en el cuarto de contención, o la instalación llega a ser violada, las llaves deben ser llevadas al exterior y la puerta debe ser cerrada mediante el código de activación 62. La extracción no autorizada de las llaves de la zona de pruebas es motivo de despido inmediato. Se requiere nivel 1 para entrar al espacio libre para el acceso básico hacia el SCP-004-1. Y se requiere nivel 4 para su despacho o consumo ya sea desde SCP-004-2 hasta el SCP-004-13. Descripción del SCP-004. El SCP-004 se compone de una antigua puerta de madera aparentemente de un granero siendo este el SCP-004-1 y un conjunto de 12 llaves de acero oxidadas siendo estas los SCP-004-2 a través de SCP-004-13. La puerta en sí es la entrada a una fábrica abandonada en datos eliminados. Historia cronológica. 2 de julio de 1949. Un grupo de 3 jóvenes traspasaron en propiedad federal cerca de texto oculto. Y encontraron la puerta. Según su testimonio, se encontraron con un juego de llaves oxidadas en una caja de seguridad de hierro y determinaron que las llaves eran para desbloquear dicha puerta. Los menores son puestos bajo custodia después de que entrarán en contacto con el sheriff. Texto oculto. Cuando uno de sus amigos, víctima del SCP-004, caso número 1, desaparece. 3 de julio de 1949. Las autoridades locales se encuentran la mano cercenada derecha del joven del SCP-004, caso número 1, a 8 kilómetros del SCP-004-1.
Otras partes del cuerpo del joven del SCP-004, caso número 1, se encuentran dispersos a una distancia de 32 kilómetros de la fábrica. Durante el interrogatorio, los menores detenidos dicen a las autoridades que al abrir la puerta con una de las llaves, el SCP-004, caso número 1, se rompió en varios pedazos, cada uno de los cuales desaparecieron. En este punto, la Fundación SCP se hizo cargo de la investigación. 4 de julio de 1949. Los agentes del grupo. Texto oculto. De la Fundación obtiene las claves de las autoridades locales para empezar la prueba. Las pruebas muestran que el SCP-004-2 hasta llegar al SCP-004-13, todas las llaves y cada una de ellas caben en la misma y única cerradura de la gran puerta de barrotes. 12 personas del grupo clase D se asignan a probar los efectos de la puerta. De los 12 sujetos de prueba, cada uno tratando con una llave diferente para entrar en la sala, solo 2 sobreviven. Al abrir la puerta con cualquier llave, excepto el SCP-004-7 y el SCP-004-12, causó que los sujetos de prueba fueran mutilados en múltiples direcciones. Sin embargo, hay partes desmembradas que no se han encontrado hasta hoy en día. En el momento de escribir esto, solo 2 partes de cada sujeto se han recuperado, con la excepción del tema utilizando en el SCP-004 clasificado, cuyas piezas estaban dispersos en las proximidades. Los otros han desaparecido por completo de la existencia. De los 2 sujetos que sobrevivieron, solo uno, que fue quien utilizó el SCP-004-7, regresó ileso. El otro volvió en un estado casi catatónico, capaz solo de alejarse de la habitación y luego desplomarse en el suelo, y tuvo que ser contenido para evitar que se le salieran los ojos. Ver apéndice A. Efectos en la salud mental de SCP-004. El sujeto que utilizó al SCP-004-7 dijo que había entrado en una habitación grande, increíblemente grande para el tamaño del edificio adjunto. Después de su salida del SCP-004-1, la puerta estaba abierta y un escuadrón armado de nivel 3 entró. El tamaño de la habitación es imposible de medir y el marco de la puerta y de los individuos en la habitación son la única parte de la habitación que se pudo sentir y podía iluminarse. 16 de julio de 1949. Los menores sospechosos y el sheriff fueron. Texto oculto. Y llegó a su fin. 2 de agosto de 1949. Texto clasificado. Se declara una zona de peligro, debido a los artefactos sin explotar y vallas erigidas con el fin de evitar la entrada de civiles. Los exámenes para determinar la seguridad de la exposición al entorno tras comenzar SCP-004-1 aún no han sido concluyentes. 1 de diciembre de 1950. Se confirman las anomalías espacio-temporales que resultan de la exposición al SCP-004. La prueba se han suspendido hasta nuevo aviso. 3 de julio. Los restos no contabilizados del SCP-004, caso número 1, aparecen inesperadamente fuera del SCP-004-1. A pesar de ser asesinado décadas antes, los restos del SCP-004, caso número 1, no se descompusieron, de cualquier manera, y todavía están calientes al tacto. La sangre permanece sin coagular. Los restos se remiten para su análisis. 4 de julio. Los restos no contabilizados de uno de los 12 sujetos de prueba originales aparecen de forma similar a los del SCP-004, caso número 1. Los restos han sido designados como los SCP-004, caso número 2. Los registros indican que tanto el SCP-004, caso número 1 como el caso número 2 utilizan el SCP-004. Texto irreconocible. 21 de marzo de 1999. Con la proliferación masiva de armas nucleares y la Tercera Guerra Mundial a tan solo información clasificada años de distancia, ha iniciado la construcción de un sitio dentro del SCP-004-1. El sitio está a existencias de suministros para información clasificada, días y personas. 21 de abril de 1999. El información clasificada ha ordenado que al sitio dentro del SCP-004-1 se expanda para incluir almacenamiento de emergencia para todos los especímenes de los SCP, texto oculto, móviles y una base de datos. Texto oculto. Petabyte para el almacenamiento de todos los datos de los CPS.
La instalación se conoce hasta ahora como Sitio 62. 25 de septiembre de 2000. El Sitio 62 está en funcionamiento. Laboratorios y unidades de contención están completas y pueden contener los ejemplares más peligrosos hasta el momento. Copia de seguridad de la base de datos sobre los SCP ha comenzado. 25 de enero de 2001. Debido a las anomalías de tiempo. Ver anomalías del espacio-tiempo más adelante. Todo el personal que trabajaba en el Sitio 62 están ahora obligados a residir en el lugar de forma permanente. Las familias del personal deben ser informadas de que sus seres queridos perecieron en un accidente industrial. Cuerpos clonados fueron preparados para el funeral. 14 de julio de 2003. Se ha provocado un corte de energía masiva por todo el noreste de Estados Unidos hasta llegar a Canadá. Debido al fracaso inicial de múltiples generadores de los CPS. El Sitio 62 fue inhabilitado de energía durante 53 minutos. Y durante esos 53 minutos, los que en el lugar estaban completamente aislados de cualquier fuente de luz. Informaron que criaturas y gente, aunque no se hallaron rastros de las mismas, podían verse y sentirse entidades anormales. Se permitió a algunos de los sujetos seleccionados del personal salir para declarar lo dicho en el apéndice A, y dijo que las criaturas que sintieron eran de tamaño humanoide pero por lo demás similar descrito, también se parecía a una criatura verde masiva. Anomalías del espacio-tiempo. El SCP-004 parece propagar anomalías espacio-temporales. Personal que ha salido de las instalaciones informan una pérdida de tiempo. Los que han estado en el sitio durante semanas insisten en que solo habían estado en el centro durante varios días, y los registros de trabajos determinan un consumo de suministros apoyando sus afirmaciones. Otras anomalías temporales implican que el SCP-004-2 hasta llegar al 004-13, especialmente la reaparición del SCP-004, caso número 1 y el SCP-004, caso número 2, aparecieron exactamente. Información clasificada. Años después de usar al SCP-004. Texto oculto. Información clasificada. Ha sido asignado para investigar todos los aspectos de estas anomalías de tiempo. Anomalías espaciales incluyen las imposibilidades de las grandes dimensiones de la zona abierta por el SCP-004-7. Del mismo modo, a causa del incidente de apagón en 2003 sugiere que existe un plano alternativo de la existencia en el mismo espacio que ocupa el Sitio 62. Otras indicaciones. Las pruebas con el SCP-004 revela que 10 de las llaves que han abierto al SCP-004-1 tratan sobre dimensión donde las leyes de la física y la topología son significativamente diferentes a los que existen en nuestra dimensión. Los sujetos de prueba que cumplen estas condiciones hostiles son destrozadas, sus partes del cuerpo depositados en diversos lugares, solo 3 han sido verificados para estar en la Tierra. Material depositado en 2 de estos puntos aparece inmediatamente. Material depositado en el tercero aparece exactamente. Texto oculto. Años en el futuro. Los otros 7 lugares son actualmente desconocidos. Pruebas actuales se centran en 2 líneas de investigación. El primero es encontrar maneras de sobrevivir a estas topologías hostiles del SCP-004. El segundo. Archivo secreto. Sugieren que el SCP-004-2 hasta llegar al SCP-004-13 puede abrir puertas que no sean directamente proporcionales al SCP-004-1. Apéndice A. Efectos en la salud mental de SCP-004-12. Todo el personal de la clase D utilizando al SCP-004-12 fueron retotando en un estado catatónico, incapaz de hablar. Algunos pueden tener suficiente energía para tratar de arañar sus ojos. De los 16 sujetos, solo 4 han sobrevivido. Solo uno ha recuperado el habla, a raíz de la psicoterapia a largo plazo. Él fue capaz de decirle a la psiquiatra que vio a una criatura verde enorme, tan grande que gran parte de su cuerpo fue extendido más allá de su campo de visión. Informó miedo innato y el reconocimiento repentino, como si se tratara de algo enterrado profundamente en sus miedos primarios, y la implantación de recuerdos incomprensibles forzados. Sufriendo de pantallazos de asunto anterógrada aguda y amnesia retrógrada. Apéndice B. SCP número 004-14. Fecha de descubrimiento. 2 de septiembre de 1950. Orígenes del objeto.
El objeto fue descubierto en otra parte del área de la fábrica, en una de las oficinas del gerente que no habían sido exploradas. Descripción. El objeto aparece como una gran caja de madera sin barnizar de unos 182 centímetros de largo por unos 129 centímetros de alto. La caja puede ser desbloqueada por la llave segura de SCP-0047, así como 5 de las demás llaves inseguras. Véase el documento SCP-0041. Tras el desbloqueo del SCP-004-14 con el SCP-004-7, la caja se abre de forma automática. El volumen del espacio interior es precisamente 5 veces mayor que las dimensiones que implica su exterior. Los artículos colocados dentro de la misma, mientras permanece con la tapa abierta, no afectan el peso o cualquier otra propiedad de la caja. Cuando la tapa está cerrada y bloqueada, sin embargo, todos los elementos en el interior desaparecen irremediablemente. El personal encerrado en la caja también son irrecuperables, aunque la pérdida de personal de esta manera parece afectar significativamente los sueños experimentados por error en la base de datos.